Hacer radio. Si sos periodista, locutor, estudiante de comunicación, Radio Blas está a tu disposición. Comunícate con nosotros a nuestro WhatsApp 11 5781 8143. En Radio Blas, la mejor música, de lo frecuencial a lo digital, en nuestra web oficial www.radioblas.com. Somos Radio Blas y vos sos parte de nosotros. Nos escuchás las 24 horas por nuestra web oficial www.radioblas.com. Nos ves por cualquiera de nuestros 3 canales, Twitch, Facebook o YouTube. Nos encontrás como Radio Blas y te comunicás con nosotros las 24 horas a través de nuestro WhatsApp 11 5781 8143. En Capital hay muchas radios a tu disposición, pero aquí, en Presidente Luis Sáenz Peña, está la radio, Radio Blas, en el corazón de Montserrat, a tu disposición absolutamente para que vos hagas realidad tu sueño. Y Radio Blas sigue creciendo. Ahora tenemos app. Te metés en la Play Store, buscas Radio Blas y descargas una app súper liviana. Ahí podés llevar toda la transmisión de la radio las 24 horas con vos. Con buena gente, buena onda y la mejor música. Radio Blas, seguinos y comunicate con nosotros a nuestro WhatsApp 11 5781 8143. Seguinos en Radio Blas, www.radioblas.com. Seguinos por las redes, en Facebook y en YouTube, Radio Blas. En Instagram y en Twitter, @Radio Blas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Teléfono Rojo, bienvenidos a un nuevo programa. Aquí estamos con Malena Martín, con Guillermo Russell, con Agustín, empezando una nueva entrega. ¿Cómo estás, Malena? ¿Todo bien? Todo bien, muy contenta. Y hoy tuvimos una distribución distinta. Sí, un cambio de Feng Shui, se Cambiamos podría los decir. asientos. A ver, cambiando la imagen un poco, a ver cómo nos trata esto y el nuevo enfoque de cámaras. Guillermo Russell, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido. Todo bien. La verdad que una semana intensa hemos tenido. Una semana intensa que vamos a estar tratando a lo largo de todo el programa a esta hora, acompañándote 6 minutos de las 8 de la noche acá en Buenos Aires, en la última tarde de verano del 2023. Así que arranca Teléfono Rojo, súmate. Bueno, ahora sí, ya estamos listos para arrancar después de la cortina de este ciclo. Así que empezamos con un nuevo programa, la cuarta entrega, cuarta semana, el primer mes de Teléfono Rojo. Así que fuerte el aplauso para nosotros. Y bueno, 4 semanas se equivalen a un mes. Así que muchísimas gracias. Empezando. No pareciera, este ¿no? No, porque cuando la pasás bien parece poco el tiempo, ¿no? Pasa el tiempo rápido, sí. Así que empezando esta cuarta semana, ¿cómo los trae? ¿Cómo fue ese fin de semana? Bien, tranquilo. Calificándolo del 1 al 10, me gusta eso. Ganó River, no jugamos bien, pero se ganó. ¿Cómo que no jugamos bien? River ganó, gustó, lo único que le faltó es golear. Y bueno, ya sabes cómo somos los. Y perdió el eterno rival. Perdió el eterno rival, eso es muy importante.
polémico penal de Colón Independiente, pero ya pasó el bloque fulbito, así que vamos a adentrarnos. ¿Cómo fue, Male, tu fin de semana? Bien, bien. No tengo mucho más para decir que Un me bien parece. complicado, no, un bien tranquilo. Me ¿Sabes parece qué? que venís de relax. Estoy tratando de hacer memoria que hice en el fin de semana. Está compungida por los sucesos del Internacionales. globo. Te veo preocupado por lo que está pasando. Y yo vivo preocupado por lo que pasa, ¿no? Bueno, Y pero- nada menos. Neurosis eso. Está complicado. Yo te veo tenso, te veo que la situación no está para hacer bromas, como diría mi abuela. ¿No, ¿Es así? Y ante la desgracia el humor es lo único que queda, ¿no? Ay, bueno, qué Así que dura esta siempre- perspectiva, qué manera de arrancar el último día del verano. Se supone ¿Alguna que buena es tendremos? buena energía. No, que ya termine el verano. Es el basta, último por verano. favor. Hoy, a diferencia de los otros programas, estamos tranquilos con el clima. Sí. Estamos Yo tengo tan bien manga larga, adentro del mirá. estudio como afuera del estudio. Sí. Aflojó un poquito, ¿no? Estamos Aflojó de un festejo, poquito, estamos de festejo. Estamos de festejo. ¿A vos que te Gracias gusta a la hacer la lluvia intro que me ha del dado clima? tanto. Sí, no, tremendo. Así que agradecemos a la Pachamama o cualquier ente que se haya reportado para solucionar esta situación. Pero bueno, arrancamos con un plato fuerte. ¿Qué pasó con Putin? A ver, es claro que el conflicto con Ucrania y Rusia está en un punto caliente. Parece que estamos medio obsesionados, pero la realidad Estamos medio es que, repetitivos. ese es uno de los temas más importantes de la agenda internacional, si no el más importante. El más importante. Para mí. Todas las semanitas está. Es un conflicto sin precedentes. Tenemos que decir que nos da de comer, lamentablemente. Bueno, Sí. y es algo que nos obsesiona, digamos. Pero no solamente nos obsesiona, sino que esta semana hubo un hecho trascendental, que la Corte Penal Internacional de Justicia le puso una medida a Putin. ¿Dio una opinión? No, una sentencia. ¿Qué pasó, Guille, con Putin esta semana? Y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, hago un comentario de color aparte. Recordemos que Moreno Campo fue fiscal de la Corte Penal Internacional. Interpretado por Peter Lanzani Así en es. Argentina 1985 y Moreno Campo, coautor o escritor de guión de la película Argentina 1985, que explicaría por qué está tan centrada también en esa personalidad. Pero bueno, volviendo a lo que pasó en relación a la guerra de Ucrania. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, sorprendentemente quizás, sacó una orden de arresto para Vladimir Putin. Pero pará. Vos me estás diciendo Pará, momento pará, crímenes de fantino, guerra. momento fantino, Pará, pero pará, esto pará, para pará. mí es una cuestión importante. A ver. ¿Putin puede ir preso? Es un silencio, paso, digamos, es un paso en ese sentido. Recordemos que alrededor de 120 países han ratificado el Estatuto de Roma, es decir, son parte de la Corte Penal Internacional. No así Estados Unidos, China y Rusia. O los pesos pesados, No, ¿no? los Claro. pesos pesados, porque eso implica que ciudadanos de esos países pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional. Así que no es algo que yo diría, no es algo que le fascine a Estados Unidos, incluso el Pentágono y el ministro de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ve con recelo que la Corte Penal Internacional tome un rol en relación al conflicto de Ucrania. Pero pará. Porque eso dificulta un poco la posición de Estados Unidos. Porque me estoy poniendo un poco incómodo con el tema. No Sí. incómodo, si es la palabra, pero quiero indagar un poquito más de Mm. qué se trata esto. Tenemos un actor, la Corte Penal Internacional, Ujú. encargado de impartir justicia por su nombre en el plano internacional. Mm. Esa sería su función, Ajá. más que nada. Ahora, ¿en razón de que la Corte Penal Internacional viene y dice Vladimir Putin tiene que ir bajo arresto? ¿Por qué? Y mirá, estuvo alegando que en los crímenes de guerra no solo Putin fue quien mandó a hacer, sino que también, por ejemplo, en el acto de quitar niños ucranianos y llevárselos a Ucrania, tuvo como una acción directa. Dice, no solamente hubo una acción indirecta mandando gente a que haga esto de tomar niños y llevarlos todos a Rusia, sino que también tuvo acción directa. Entonces, por la cuestión de los crímenes de guerra en Ucrania desde febrero del año pasado. Entonces volvemos a 24 de febrero de 2022. Desde ese momento hasta el 20 de marzo de 2023, la Corte Penal Internacional alega que hay crímenes de guerra y por lo tanto sentencia un pedido de arresto para Putin. A ver, ¿qué es lo interesante o qué es lo que hay que mirar en relación al rol de la Corte Penal Internacional?
lo que hay que tener en cuenta es que Rusia no puede ser totalmente derrotada. Si nosotros tenemos en cuenta la historia y la composición de la Corte Penal Internacional, lo que tenemos son una historia de formación de tribunales ad hoc, sobre todo en la década de los 90, que es una década muy particular porque es la primera década de la posguerra fría, ¿no? De un momento unipolar estadounidense, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos formación de tribunales ad hoc, para el caso particular de Ruanda y de la guerra en los Balcanes, de Yugoslavia. Y a partir de esos sucesos, que podemos llamar que no surgen, digamos, de una situación sino que se forman en el momento, tenemos una composición de una corte para ya sí tener algo establecido para el futuro, Exactamente. que es la Corte Penal Internacional. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede con el caso de Ruanda y de Yugoslavia? Que bueno, que son estados mucho más débiles, sin armas nucleares, Claro. que fueron, si se quiere, derrotados por ser justamente estados susceptibles de ser derrotados. Digamos que Recordemos que Belgrado, la capital de la actual Serbia, del momento Yugoslavia, fue bombardeada por la OTAN, que fue la primera vez que la OTAN participó en una actividad militar. Digamos que este estos alcance. estados pagaron los costos de ser estados pequeños y con poco poder, no solamente político, sino material o militar. En este sentido, Rusia es un actor diferente a la hora de tratar el tema de la Corte Penal Sí. Internacional y las órdenes y el grado de lo que sería enforcement o posibilidad de ejecución que tienen las directivas de este organismo, ¿no? Claro, no hay que tener expectativas, es más, yo diría lo contrario, justamente es cerrar aún más canales de diálogo para ponerle un fin de cualquier tipo a este conflicto que mata tanta gente y mata tantos civiles, porque probablemente Putin no se va a ir y Rusia seguramente no va a ser de nuevo totalmente derrotada. Moscú no va a ser bombardeada como lo fue Belgrado, la capital serbia, la capital yugoslava en su momento. Entonces, si continuamos cerrando y escalando el conflicto por cualquier medio, militar, legal, discursivo si se quiere, recordemos que Biden en su momento era criticado por decir que Putin era un criminal de guerra, porque eso va cada vez, va en un sentido de imposibilitar la retoma del diálogo para ponerle fin al conflicto en un lugar donde Putin ocurre. En resumidas cuentas. Sí, ocupe un lugar, una posición de fuerza. Me digamos. gusta Male ahí simplificando. En resumidas cuentas, a la pregunta tuya, Toby, que Sí. yo sé que te interesa, ¿Putin podría ir preso? Sí, La respuesta corta es sí. O sea, sí. técnicamente. Técnicamente. Como le gusta sí. decir a los politólogos, de iure. Ponele. Técnicamente podría ir preso si toca territorio donde de los países que están bajo el Tratado de Roma, como dijo Guille recién. Podría ¿qué? Pero no va a ir preso. Pero no va a ir preso. O sea, como de facto, de iure podría. De facto, no. Rusia es un país que tiene 5.000 ojivas nucleares, que no va a ser Yugoslavia, que no va a ser Alemania en el 45. Entonces va a seguir estando ahí. Y va a tomar alguna decisión al final, si hay un final del conflicto. Pero, Guille, vos ahí mencionaste algo que es la escalada, que es lo que venimos tratando y lo que tanto nos viene preocupando en este conflicto. Pero estamos hablando en este momento de una persona, una individualidad muy importante, como lo es Putin. Sin embargo, el conflicto trasciende a la persona y habla de y empieza a involucrar a otros estados. Ucrania, por supuesto, pero también estamos hablando de Polonia, estamos hablando de la influencia de otros estados de la zona. ¿Cómo viene evolucionando el conflicto hoy en día? Porque estás hablando de una escalada que puede significar que supere los límites de Rusia y Ucrania en este momento, ¿no? Bueno, ya estamos presenciando el envío de aviones de combate a Ucrania. Polonia y Eslovaquia van a enviar los MiG a Ucrania. Van a enviar esos aviones que aparte también forman parte de la Fuerza Aérea Ucraniana porque tiene que ver todo con el armamento soviético, y los estadounidenses encima están entrenando a pilotos ucranianos para el uso de F-16. Recordemos que en marzo de 2022, cuando iniciaba la guerra, Polonia ya quería enviar aviones de combate y Estados Unidos decía, pará, que esto ya es demasiado.
ya es Por eso, parte del eso. conflicto. ¿Qué significa el hecho de mandar aviones? ¿Qué significa el hecho de mandar, leí también F-16, puede ser? Son los aviones que aparecen en la película de Top Gun, para pasar el chivo. Claro. Ese tipo de aviones, ¿qué significa que un Estado, no ajeno al conflicto, pero que no está abiertamente en conflicto con Rusia, mande aviones a Ucrania? Es algo que llama la atención. Mira, yo no sé lo que significa ahora. Yo sé lo que significaba en marzo de 2022, cuando Estados Unidos decía que enviar aviones de combate para que las Fuerzas Armadas de Ucrania los utilicen, es ser parte del conflicto. Es que la OTAN sea parte del conflicto. Hoy en día claramente ya no es, la lógica ya no es esa, es otra. Entonces, Malena me está tocando los controles, yo no puedo seguir con el programa Me acabas de tocar vos los controles. si mi compañera me está desvirtuando todo que el yo le tema. cuento a la gente que nosotros nos cambiamos de lugar y ahora Hay nuevas vibras. Sí, el que era el nuestro no es el nuestro, y el que era mío no es el mío, y el mío es el entonces 2. todo Lo que me pasa tocó es que, el mío y yo le toqué el de él. Bueno, así fue como... hay que cambiar las energías. Todo bien para Aparte teléfono ahora me rojo. ven duplicada. Ahora me escucho bárbaro. Muchísimas gracias. No, de Pero nada. volviendo al tema del envío de aviones. Perdón, Guille, te interrumpimos. Sí, te interrumpimos con nuestras peleas de Está muy bien, compañeros. muy bien. Hay que estar cómodo, ¿no? Volviendo entonces a eso. O sea, ¿podríamos tomarlo esto como un punto de no retorno en el conflicto? Yo creo que lo interesante es interpretar o mirar el cambio de las lógicas imperantes, ¿no? Si en marzo de 2022 enviar aviones de combate significaba ser parte directa en el conflicto, ¿por qué hoy en día ya no significa más eso? ¿Por qué ya no significa ser parte del conflicto? ¿Porque se corrieron las líneas rojas de Rusia? Y puede ser, o porque Rusia ya consideraba que la OTAN era parte del conflicto. Claro, es lo que los medios estatales rusos vienen diciendo hace rato. Entonces, se corren las líneas rojas o cambia la interpretación que hace la OTAN, porque cambia la interpretación que hace Rusia para adentro. Se cruza lo que hace un año no se podía cruzar. Claro. Hay un gradualismo militar, si se quiere, pero siempre para la tener tendencia cautela, ¿no? Siempre la tendencia es el incremento, siempre la tendencia es hacia arriba, es ascender. Sí, se corren cada vez más arriba de las líneas rojas. El envío de aviones de combate es el límite. Eso y el envío de misiles de largo alcance. O sea, es como cuando uno... Voy a hacer una comparación muy tonta, ¿eh? Bueno. Pero es como cuando uno empieza a romper una dieta. Hoy me como un bombón, mañana me como una tablita de chocolate, pasado mañana me como un waffle con Nutella, banana y todo. Entonces, claro, uno empieza y cuando ya se quiere acordar, ya es tarde. Ya estás adentro. Ya estás adentro. Entonces es complicado el tema. Y complicado también sería, a partir de esta analogía, los nuevos actores que están entrando, ¿no? Nuevos viejos actores. Porque dentro de la OTAN, si los desagregamos, hay estados. Y hay un estado particularmente con una relación bastante ambivalente como Turquía, que tiene relaciones con Rusia, está en una zona geográfica muy importante porque tiene acceso al Mar Negro. Entonces, y la posibilidad de veto para el ingreso de nuevos miembros. Y recordemos que los países nórdicos estaban empujando esta posibilidad, estaban a la espera de aprobaciones, y Turquía dijo que va a aceptar la candidatura de Finlandia. ¿Esto es así? Esto es así. Aparte, recordemos que históricamente Finlandia y Suecia son naciones neutrales. Esa ha sido la directiva de su política exterior durante toda la Guerra Fría, cuando existía la Unión Soviética. Bueno, Finlandia con un pasado ruso para que muy pongamos importante. en perspectiva lo que es esta guerra, ¿no? La historia. Lo que ha sacudido, posiciones el impacto, históricas. sí. Claro, se empiezan a configurar nuevos juegos de alianzas, Sí. ¿no? Cercano, más que la Segunda Guerra, yo no quiero alarmar, pero muy cercano a lo que pasa en la Primera Guerra, que las alianzas empiezan a moverse, empiezan a aparecer nuevos frentes, y es algo que hay que prestarle atención. Entonces... y vos mencionabas aparte lo de Turquía. Exacto. Donde también hay que agregar Hungría. Son países que además en su viraje autoritario son parte de la OTAN. Hungría también es parte de la Unión Europea, pero se llevan mal con el resto de los estados miembros. Claro, son los estados que dentro de Europa... Y hacen un juego, un juego con Finlandia y con Suecia en su voluntad de ingresar a la OTAN para extraer concesiones. Bueno, Suecia es el límite de Turquía, ¿no? Dice que Finlandia... Turquía, por el lado de Turquía, es reprimir a los miembros o exmiembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Y por el lado de Hungría es descongelar los fondos de la Unión Europea, que Europa no le envía por justamente
este viraje autoritario que ha tenido el gobierno de Orbán en los últimos años. Y bueno, y aparece un personaje del cual estuvimos hablando la semana pasada y que es bastante importante, como Xi Jinping. Adentro de todo, en este combo loco. Claro, porque cuando Es estamos una hablando ensalada, ¿no? Exactamente, No, para no. ir ordenando, ¿no? Sí. Tenemos un conflicto entre Rusia y Ucrania, Sí. donde Vladimir Putin hace demostraciones de poder en Mariupol, fue a Crimea, para Ese es el dato que hay que dar aparte. ¿Cuál es la respuesta de Putin ante esta orden de Exactamente. arresto? Ir a Mariupol. Es el Sí. primer viaje que hace en, digamos, desde que comenzó la guerra a un territorio nuevamente ocupado, ¿no? Exactamente. Y Crimea, bueno, haciendo alusión a los 9 años ya. 9 años de la Sí. anexión de Crimea. Fue en 2014. 2014. Entonces, es una imagen importante frente a la otra parte que dice, como bien Guille Escala. dice, tiene la orden de arresto. Escala discursivamente y Tenemos a materialmente. Polonia, tenemos el envío de aviones, tenemos toda la cuestión de Turquía que acepta a Finlandia. Todo esto en una región. ¿Y aparece, China qué está haciendo? Es y la aparece pregunta. China. Ahora hago yo las preguntas. Ahí está, me gusta. El lugar. ¿Qué hace? ¿Qué hace ¿Qué Xi hace Jinping China? frente Xi a llegó esto? hoy a Moscú, nada más y nada menos. A Moscú. Está hablando para reunirse con Vladimir Putin. ¿Y qué va a hacer? ¿De qué va a hablar? Yo- ¿Qué lo- es lo que busca Qué gana de China? ser ¿Qué una es lo mosca, que- Mataría por ser invisible y estar Sí. en esa sala. Ser invisible y saber chino Sí. y ruso. Bueno, grabo. ¿En qué idioma hablarán? Más fácil. Haciendo preguntas, ¿no? ¿Qué Tendrán idioma se habla? traductores. ¿En inglés? Sería medio ¿O traductor ahí polémico. uno que hable chino y ruso y chino? Y Ah. es esa. ¿Te parece Me que es parece ahí? que es la segunda opción. Me parece que O es por una ahí alguno de opción. los dos habla chino o el otro habla ruso, no sé. No, pero Putin habla muy bien alemán, porque estuvo en la KGB en la República Democrática Alemana. Digo, no para hacer un recorrido biográfico Haciendo este y chusmería aumentar internacional. una figura interesante. de Exacto. Putin. Entonces, ya dijimos, entonces Xi Jinping, ¿dónde va a estar mañana? Si lo tenemos que Siendo buscar en el el mapa. cronograma está en Moscú, en la Plaza Roja. Y En supuestamente el Kremlin. se va a reunir con Zelensky. Y la búsqueda es aparentemente. Zelensky. Y retomamos esto que estuvimos hablando la semana pasada y que No China- tengan muchas expectativas, ¿no? O sea, Pero China se quiere posicionar como un solucionador de conflictos. Sí. Hay que ver desde qué perspectiva y cuán creíble es eso, ¿no? Mm. Cuán creíble es esa posición de China como solucionador Cuánto de lo conflictos. logra y cuán creíble es también. Porque ¿Qué del va otro a lado hacer? tenemos a Estados Unidos que también quiere tomar ese rol en general en los conflictos, Ujú. pero hemos visto que no Con tiene medios mucho y éxito en con esas quizás situaciones. alguna otra tasa de Cabe decir, hay mucha ambición, ¿no? Sí. Porque pasamos de Irán a Arabia Saudita ya a Rusia, Ucrania. Hay Claro, mucha como ambición que- por parte de China. Exacto. copaste. Hay que Puede haber tener una cuidado con no sobreextensión. pasarse. Habría que estar atento a esos Sí. acontecimientos. como que porque resolvés puede haber algo una chiquito y sobreextensión. después como empezás a resolver cosas y después decís, Pero obviamente "Che, quiero para el hacer gobierno, esto". para el gobierno de Ucrania, China no es un mediador confiable. No. Entonces, Recordemos que tienen una relación estratégica sin límites, China y Rusia. y hablamos de formación de alianzas y relaciones estratégicas. Y si hay una formación de alianza y una relación estratégica a la cual hay que prestar la atención es a una que es anglosajona. A ver, totalmente anglosajona. ¿De qué estoy hablando, Male? Trilateral además. Mira, 2 del hemisferio norte, 1 del hemisferio sur. Los 3 hablan inglés. ¿De Sí. quién estamos hablando? Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos. ¿Qué están haciendo Australia, Gran Bretaña Todas y los banderas Estados Unidos? azules, blancas y rojas. Ahí está. Ahí tenemos. No, sigue. ¿Sí? Sí. Sí, me agarró como se me bugueó la cabeza. ¿Qué pasó importantísimo en las últimas semanas? Bueno, en realidad es algo que pasó hace ya un tiempo, pero que en las últimas semanas recuperó poder en los diarios y en la agenda internacional. Ahí le digo a Aus que hay una foto de Biden rockstar con unos lentes a lo Top Gun retirado. Total. Pasado. Ahí la va a poner en pantalla con el primer ministro británico Ujú. y el primer ministro australiano. Ajá. Eh, Él en el medio, obvio. Él en el medio, obviamente. Es totalmente una escenografía hollywoodense Sí. de Top Gun, ¿no? Totalmente. ¿Qué van a Es hacer? todo un show, ¿no? Sí, es así. En este mundo es así. Es así. Es toda la imagen. Por segunda vez en la historia de Estados Unidos, ahora a cargo de nuestro Top Gun Joe Biden, va a entregar una planta de propulsión de submarinos nucleares a otro país. ¡Fua! Propulsión de submarinos nucleares a otro país. ¿Cuándo fue la primera vez que lo hizo? Hace 63 años a el otro actor que está ahí en la mesa, que es Gran Bretaña, cuando querían que la Marina Real se convierta
con potencial nuclear. 63 años, hago cuentas. Sí. Estamos hablando de 1950. A ver, 2023 y 40 para abajo. No, 1960. Bien, 1960. No sé, entonces. me equivoco. Creo que me estoy equivocando. Pero no, 1960. Yo te sigo. 1960, sí, efectivamente. Entonces. Otro contexto mundial, por eso quiero decirlo, otro ¿no? mundo. A 2 años de la crisis de los misiles. Totalmente Guerra otro Fría. mundo. Hacen el 15 de septiembre del 2021, de hace ya 2 años, no el año pasado, como dije, ya hace 2 años, me cuesta todavía saber que estamos en 2023. Hay un nuevo, se plantea un nuevo pacto de defensa trilateral que se llama AUKUS, con el gobierno de Australia, el gobierno de Inglaterra y el gobierno de Estados Unidos. Que, como dije antes, lo que busca hacer es darle la capacidad a Australia de crear al menos 8 submarinos de propulsión Propulsión ya nuclear. lo había dicho antes, de Propulsión nuclear. Y ya habían dicho que bueno, que era una tecnología, que estoy leyendo algunas comentarios que salieron a decir funcionarios Sí. de Estados Unidos, que era una tecnología muy sensible y que además era una excepción a su política en muchos aspectos. Que es un evento Como único. excepción a la política. Es que más allá de, primero que le estás dando, podemos hablar de al menos capacidad nuclear a otro país para hacer la propulsión de estos submarinos. Ya eso pasó una vez en la vida, imagínate que hace tantos años, es una cuestión única. Claro, si no me equivoco, Australia, dentro de lo que es el TNP, Ujú. no es de ese grupo selecto No. que posee armamentística nuclear. Sí puede desarrollar la tecnología nuclear con otros fines, como lo hace Argentina, Brasil Ujú. y otros países, pero no es de ese grupo, de esa élite que tiene la posibilidad de tener armas nucleares. Correcto, es así. O sea, te reduce el margen de tiempo para desarrollar armas nucleares. Exactamente. Claro, porque además le están dando un uranio enriquecido que de un nivel de enriquecimiento muy alto. Entonces, como que indirectamente se está metiendo en ese club. O se lleva con los populares de ese club. Sí, se sienta Bueno, en la mesa. es como lo que se dice de Japón. Que ¿Qué? si quisiera tener armas nucleares... las De la tendría- noche a la mañana. Claro, Sí. eso es un poquito más, ¿no? Entonces- o trabajando mucho, con mucha intensidad podrían quizás de la noche a la mañana. ¿Por qué estamos hablando de esto ahora si yo dije que pasó el 15 de septiembre de 2021? Porque se dieron a conocer las características que tendría este acuerdo, con expectativas a corto y mediano plazo, con financiamiento, cuánto le va a costar a los australianos, cuánto le va a costar a los estadounidenses y a los británicos. Y adivinen quién salió a criticar. A ver, yo siempre los hago adivinar. ¿Quién salió a criticar? Si tengo que ir por intuición, yo iría Irán, pero no sé si estoy en lo correcto. Lejos. Me imagino los estados del sudeste asiático. Sí, pero la crítica más fuerte que se escuchó al menos en las últimas semanas es de China. Otro, pero es el Drupi Se directamente, está está en metiendo, todos lados. está muy metido. Y porque apunta a ellos. Claro. El ministro de Relaciones Exteriores dijo que las 3 naciones, y cito, estaban caminando cada vez más por el camino del error y el peligro. Qué metafórica que anda la política internacional, ¿no? Suena. Y además, bueno, lo que le dicen es que están retrocediendo en los esfuerzos de no proliferación nuclear, dándoles potencial nuclear a otra nación. Claro, digamos que el camino que dicta la paz y que buscan todos los estados es, al contrario, es ir retroceder en los avances nucleares, sobre todo en la armamentística. Y no estaría pasando. No pareciera que estuviera, no parece que estuviera pasando. Lo que sí pasa es Biden, acá nuestro Top Gun, se ataja y sus funcionarios se atajan diciendo que es de propulsión nuclear, Sí, pero no de armas nucleares. claro, No tiene- es una utilización de la tecnología. Claro, solamente el uranio enriquecido sirve para hacerlos más veloces, más sigilosos, de mayor alcance. Ahora, Digamos, es lo de ahí- top de los submarinos. Claro. Es lo Es lo top de los submarinos dentro del marco del TNP, dentro del marco de la legalidad, porque no tiene armas convencionales, no tiene Ahora, armas nucleares. yo lo que pregunto es, de ahí al desarrollo de armas nucleares, ¿cuánto hay? Poquito. Poco y nada. Preguntémosle a un ingeniero. Y bueno, sí. Queda para la Nos próxima. falta un ingeniero No, no. acá. Sí, en hay la alguien cuarta especializado. silla. pero es algo a tomar en cuenta. Digamos que Habría que preguntarle a Rafael Grossi. y también sí, Aprovechar que es aprovechar. argentino. Hay que Quizás aprovechar. no segunda de vez bola. nombrado en este programa. Sí. Pero Australia es un aliado importante y un aliado confiable para Estados Unidos y Reino Unido en lo que es el hemisferio sur. Porque si uno se pone a buscar otro tipo de aliados,
y tan cercanos y con tanta relación con Asia, como bien nombró Guille, es difícil de encontrar. Y Australia le ofrece esta posibilidad a Estados Unidos y Reino Unido, y uno se podría imaginar que va más por ese lado, por una conformación de dos polos, donde Estados Unidos se pone en un extremo y China en el otro, y Australia como que geográficamente brinda facilidades para Reino Unido y Estados Unidos, y al mismo tiempo cierta confiabilidad. ¿Podría ser así esta interpretación o me estoy equivocando, licenciada Martín? Lo que pasa también, qué lindo suena, lo que pasa también, le agrego a esto, es se fomentó mucho en el discurso la cuestión de los lugares de trabajo, que para la economía australiana iba a ser un avance, no solamente para la cuestión de la seguridad en la región Indo-Pacífica, sino también para Australia a nivel interno. No solamente es, más allá de que es un gasto muy grande, de muchos millones de dólares, dicen que no solamente va a mejorar la seguridad en la zona, que sería el punto importante para todos, sino que también va a mejorar la situación interna de Australia y lo va a poder poner en la mesa chica, digamos. Pero yo pienso lo que decís vos, y digo, bueno, aliados de Estados Unidos en Asia, Japón, Corea del Sur. Pero en el hemisferio en menor medida India, que está en el marco del acuerdo cuadrilateral. Pero Australia viene a poner la plata para realmente invertir en defensa y realmente aumentar la seguridad marítima en el Indo-Pacífico, en Asia-Pacífico. Porque Japón y Corea del Sur, recordemos que invierten muy poco en defensa. Y bueno, son aliados confiables, pero no tienen... Y tienen otra un gran trayectoria, gasto tienen militar, otra sí. historia en relación a China, ¿no? Y además son una cuestión, la geopolítica, la geografía, son dos países insulares también. Digo, Australia es un país territorialmente muy es vasto. prácticamente un continente por sí solo. Entonces, pero por eso aparte hay mucho debate interno en Australia, porque vos te posicionás como base, como el país quizás más antagonista de la influencia china en la región. Incluso quizás hasta más que Japón, porque invertís todavía más en defensa. Sí. Es un una montón de imagen dinero. Es importante. mucho dinero un submarino de propulsión nuclear. Entonces estamos viendo acá la conformación de alianzas. Y tiene 8 por lo menos van a ser. Claro. Sí. Vuelvo sobre este punto, pero se están viendo, no quiero ser terminante, ni mucho menos, En el TEG que estamos poniendo pero acá claro, en la si mesa. nosotros tuviéramos que hacer un TEG y tuviéramos que armar alianzas, se está viendo y se está delimitando muy claramente lo que está pasando para mí. Para mí, en mi opinión, y no solamente en mi opinión, sino en fundamentos, ¿no? Tenemos Australia, Reino Unido, Estados Unidos. Empiezan a aparecer países que hace años no aparecían. Digamos, Australia, ¿cuánta relevancia en el plano internacional tenía en lo que tiene que, en materia de seguridad En la agenda internacional? sí. Rusia aparece como socio menor de China. Rusia aparece hasta como... hace poco Trump decía que Rusia tenía que volver al G8 porque podíamos usar a Rusia en nuestra rivalidad con China, que es nuestro verdadero rival geopolítico. Aparece un actor como Turquía. El mundo cambia rápido. Cambia rápido. Algo el que mundo. uno daba como dado, tenía como dado, como las fronteras tan firmes. O cambian rápido las ideas. Al menos no sé si cambia rápido el mundo, pero las ideas cambian bastante rápido. Y si vamos a hablar de alianzas, vamos a hablar no de una alianza política, pero sí de una cuestión que une a dos pueblos muy importante, porque estamos hablando de Rusia, estamos hablando de este pueblo, y cuando hablamos de Rusia hablamos de eslavos, y cuando hablamos de eslavos vamos a Serbia. Hiciste muy bien la transición. Espectacular, hermosa. Totalmente orgánica. Rebuscada, pero se va a entender. ¿Y qué es lo que pasa en Serbia? ¿Qué es lo que pasa en lo que era la ex Yugoslavia? Porque hay un terreno, hay un territorio, no un terreno, un territorio. No, un territorio es un terreno. Como Kosovo y un conflicto latente con Kosovo, Serbia. que no es cuando uno en nuestra jerga argentina se dice, esto era Kosovo. Esto No, es Kosovo. esto sí es Kosovo. Vamos a hablar efectivamente de Kosovo, que motiva la jerga que usa Male acá. Sí. El conflicto kosovar-serbio, ¿cómo me gusta decir el gentilicio kosovar? Es un lindo gentilicio, ¿no? Kosovar. Estamos muy displicentes. Pero yendo al conflicto de kosovar-serbio, ¿qué es lo que estuvo pasando, Guille? Quiero que me des así un pantallazo y después nos vamos Pim, pum, pam, vamos a incursionar en este conflicto. Que Una puede dejar de pequeña serlo. apreciación. Sí. Quizás es de lo poco positivo que ha estado pasando esta última semana. No es O sea, determinante. motivos para estar preocupados desde el arranque del programa hoy tenías, como estamos viendo. Claro. Sí. Una buena podemos contar. Está bien, hay que contar alguna noticia una buena cada tanto. buena con límites.
Una buena. A ver. ¿Por qué Profundiza, todo tiene que ser tan gris? elabora, Guillermo. Una buena. Bueno, Kosovo-Serbia no vamos a adentrarnos en el conflicto. Kosovo era parte de Serbia en su momento, de Yugoslavia. Ahí creo que Agus tiene un mapa para Sí. acomodarnos. Ahí lo está buscando. Pero claro, hay una cuestión étnica también, ¿no? ¿Qué pasa al interior de Kosovo? Y bueno, hay una cuestión religiosa muy importante también, me parece. Hay una cuestión étnica, no religiosa. Al norte del río Ibar vive una mayoría serbia que hace años busca independencia o autogestión política. Y digamos, podría decirse junto al no reconocimiento. Estoy teniendo problemas para ¿Sos vos? ¿Soy yo? para ¿O fui yo? escuchar. Ahí estamos. Ahí estamos mejor, ¿no? Ahí estamos. No. Sí. Guille, Te escuchamos. Sí. Y lo que ha habido esta última semana es una reunión mediada por la Unión Europea que reunió al presidente Kurti de Kosovo y al presidente Vučić de Serbia. Tercer mediador que mencionamos. Una igual negociación que viene de hace años, desde 2011, para acordar lo que hace referencia a un arreglo del conflicto entre Kosovo y Serbia. Y en ese sentido, perdón, estoy realmente escuchando. Perdón, estamos teniendo problemas. Hay problemas técnicos. No vino bien el cambio de. No vino bien el cambio de ¿cómo es? Ahí está, nos está hablando Agus. Ahí está. A ver, subime un poquito. Es una cuestión de conexión. Menos. ¿Ahí estás? Ahí, perfecto. Ahí está. No sé qué pasó hoy. Ahí está. Es una cuestión de cómo están conectados. Ahí está. Entonces estamos hablando Serbia, Kosovo, conflicto, mediadores. Sí. ¿Por qué digo positivo? Porque, bueno, por lo menos estamos hablando de negociaciones para ponerle fin a un conflicto por fin, ¿no? Sigue pasando, me estoy... ¿No quieres usar estos auriculares? Sí. De última pasamos a Bueno, a otra cambiamos a cuestión tema. y... Voy yo, Sí. que yo escucho hasta ahora, y vamos con... Cambiamos. Salimos de Serbia a Kosovo, tenemos el mapa ahí. Ya para... Entonces, en resumidas cuentas, voy a tomar yo la posta, y es así. Qué bien mal llevando adelante el barco, No, si ustedes, los dos... No, Guille no escucha bien, ese es el tema. Vamos a ir a un corte, ponemos un tema. Dale. Y vamos a solucionar esto y volvemos en 3 minutos. Muchas gracias. El último concierto que fui a ver, y el primero casi. Pero bueno, volvemos, un programa accidentado. Pequeño, puede pasar, no pasa en todas las familias. Ahí está, volvimos. Entonces, Serbia, Kosovo, mediadores. ¿Qué es lo que está pasando? Guille, hacenos un refresh de todo lo que estuviste diciendo en este accidentado segmento del programa. Y lo interesante ahí es pensar si realmente se va a poner fin a ese conflicto. Yo lo veo difícil porque quizás las exigencias de la Unión Europea, recordemos que tanto Kosovo como Serbia son candidatos, son muy, muy altas, o muy exigentes si se quiere. Porque básicamente les pide de facto un reconocimiento por parte de Serbia de Kosovo. De jure no puede ocurrir porque la constitución serbia no lo permite. Claro, no lo permite. Pero hubo una enorme manifestación en Belgrado en contra de que Serbia avance hacia el reconocimiento. En esta mediación. Sí, no el reconocimiento, sino intercambio de misiones permanentes, no bloquear la entrada de Kosovo a organizaciones internacionales. ¿Y cuál sería la concesión de Kosovo? Bueno, otorgarle a las regiones de mayoría serbia dentro de Kosovo el autogobierno, la autonomía, como tiene Cataluña quizás. Y bueno, en ese sentido hay que estar muy atento porque obviamente esto no tuvo término y no hubo un acuerdo final porque Serbia al final no firmó ningún documento. O sea, la noticia es la no noticia, que no hubo acuerdo, digamos. No hubo acuerdo. Pero la Unión Europea salió diciendo que había acuerdo. No hubo acuerdo porque Serbia no firmó nada. Uh-huh. Y aparte, si uno mira la política exterior serbia, ahí lo que siempre va a haber es un juego por ahora
balance entre Rusia y Occidente. Y, Claro. no renuncia al reclamo de Kosovo, de recuperar Kosovo, Que donde estamos Rusia viendo ahí cumple en el el mapa. papel más importante a la hora de defender quizás los intereses serbios. Sí, claro, por esta cuestión de más un lazo identitario muy fuerte y conveniencia política supuesta, seguramente también por otro lado. Pero bueno, podemos pensar que por lo menos el conflicto no se va a reavivar, que quizás es la preocupación mayor dentro de Europa en este momento, Sí, en lo que rehace a los Balcanes. Si hay algo de lo que estamos seguros es que la política internacional no se detuvo, como sí se pensaba hace algunos años, sino que está en pleno auge y digamos que las cuestiones de seguridad son muy importantes y este conflicto de Kosovo territorial entre Kosovo y Serbia se podría replicar en otros Y en otros aparte lo que lugares. vemos es la Unión Europea como mediador. Vimos a China el programa pasado como mediador en Medio Oriente. China Estados como Unidos- mediador y- ahora y- también Y Estados en Unidos Rusia un poco. se está quedando corto. Se está quedando corto, Tiene que buscar rápido. está un poco en retirada de ese rol por ahí, está un rol más confrontativo o de tomar más partido. O no encuentra dónde Mediar. mediar. no encuentra su lugar en la cancha. Está muy peleado con demasiados actores. Sí. Y tomando el conflicto de Kosovo y Serbia, me gustaría hacer una pequeña digresión, pero es un dato curioso que tanto España como Argentina no reconocen a Kosovo como un Estado, ambos por una cuestión de conveniencia, porque en el caso de hacerlo estarían perdiendo un poco o estarían siendo contradictorios con sus Coherencia, reclamos. claro. Exactamente. Coherencia. Estarían Con los perdiendo lo que es reclamos que tienen. la coherencia. Argentina, por su parte, con las Islas Malvinas Y España con Cataluña, País Vasco, bueno, las regiones y Hay tantas que regiones que históricamente componen el separatistas. Reino de España. Entonces, es un conflicto a prestarle atención porque cómo se vayan presentando los distintos bandos, es interesante ver cómo se comporta a la hora de estudiarlo para nuestro caso particular como Malvinas, que así como Serbia tiene en su constitución que no reconocer a Kosovo a grandes rasgos, Argentina tiene el derecho irrenunciable a reclamar las Malvinas como propias y que eso sea reconocido por la comunidad internacional. Entonces, es un caso interesante para tener en cuenta Súper. y también que aporta al clima que se está viviendo en el plano internacional. Qué clima, ¿eh? Que Como- está tan la- caliente como las últimas las semanas 8 de horas Buenos calor Aires. en Buenos Sí. Así que, siguiendo ¿Cómo con los estamos? temas, tremendo, es un tema recurrente. Siguiendo con los temas, nos vamos a quedar en Europa y nos vamos a ir a Francia, al país de Macron. ¿Qué estuvo pasando? Yo te juro, prendo la tele y tengo a Canal 26, Ujú. que todos los días, a toda hora, está poniendo noticias de Francia, manifestaciones. Ya teníamos los chalecos amarillos hace unos años. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Francia, Male? ¿Qué tema Francia y la calle, no? Dios mío, desde 1789. Ya podrían tomarse un descanso cada tanto. Basta. Bueno, podemos decir, como pasó muchísimas veces en la historia, Francia se encuentra en medio de una serie de protestas callejeras. Que, bueno, no van a ser las primeras y parece que tampoco van a ser las últimas. ¿Por qué? Porque el gobierno de Macron, que ya lo mencionaste vos, Toby, realizó reformas jubilatorias bastante controversiales, dentro de las cuales la que más se destaca es que pasaron la edad jubilatoria de 62 años a 64 O años. sea, vos me estás diciendo que hay tanto... no es la palabra. Revuelo. Revuelo, gracias. Tanto revuelo en la calle por 2 años de elevación de las jubilaciones. Tenés que trabajar 2 años más. Hay que trabajar Ey. 2 años más. Es una Ey. cuestión importante. No, pero lo más importante, aparte de trabajar 2 años más, es que esta reforma no pasó por el Parlamento francés, sino que pasó ¿Cómo que no pasó por el ¿Cómo la aprobás entonces? ¿Cómo por la un diste? artilugio constitucional que en nuestro país se llamaría el decreto, Maniobras. que es el artículo 49.3 Qué precisión. de me la gusta. Constitución Nacional. Ahí Agus tiene una foto de las protestas que se habló mucho del 49.3. Jugado, ¿no? Un decreto para subir la edad de jubilación. No, A una bueno. reforma. Bueno, un Es- presidente que viene de ganar Son las 2 años elecciones, igual, ¿no? Es Sí. uno de los pocos presidentes que logró, uno de los pocos primeros mandatarios, digamos, Ujú. del Ejecutivo, que logró mantenerse después de la pandemia. Sí. Entonces, no le podía pasar. O sea, si lo quería verdad. pasar por la vía legislativa, no pasaba. Ese Si era hay el alguien que tenía problema. ventana de oportunidad para intentar hacer algo, para mí inoportuno igual, Ujú. de esa manera, era Macron, digamos, ¿no? Pero es lindo, ¿no? Jubilarse a los 62 en un mundo donde cada vez se 6-4. vive más. Bueno, No, bueno, ahora pasás a los Ahora 64. 6-4. Tampoco es tan terrible, ¿no? Dos No, añitos más. Bueno, hay que Bueno. ponerse en el lugar de la gente que estuvo trabajando toda su vida para llegar a ese ahora tienen momento. que estar como 43 Y hay que años. hacer un cachitín más. Sí, ay, ya. Ajá. Ay, acá sí. Bueno, La entonces. pulsión política de los franceses igual es fascinante.
Bueno, ven, ahí tenemos yo lo admiro, por lo Y menos bueno, en términos de símbolos. Bastante combativo, ¿no, Male? Mirá la foto. La foto son dos mujeres que se ponen la cinta del 49.3 que le dicen, no me quiero equivocar, pero un arma legislativa nuclear, le dicen en las calles. ¿Cómo está la palabra nuclear? Hoy ¿no? está Dando la vueltas. palabra nuclear. Que, bueno, antes de pasar a la foto voy a decir un comentario. Voy a tomarme la capacidad Tómese de la decirlo. licencia. Entonces, tenemos este artículo 49.3 que regula la relación entre el Parlamento y el Ejecutivo y, como dijimos, le permite al primer ministro pasar leyes sin la aprobación de la Asamblea de las Nacional. cámaras en cuestiones financieras o de seguridad social. A menos que, o sea, solamente se puede revertir eso con una moción de censura que se firme por al menos del 10% de los miembros. O sea que el Parlamento Tiene algo para hacer. tiene algo para hacer Bueno. para contrarrestar este Claro, efecto, puede digamos. frenar este decreto. ¿Qué hizo el Parlamento? Le hicieron 2 mociones de censura. Si no alcanzaba A una falta por de las una, dudas. que lo que hacían era, si se votaban a favor, no solamente hacían que renuncie la primera ministra, que es Elizabeth Warren, sino también que revertían el decreto presidencial. Hoy se votó algo así como a las 3 de la tarde y la votación no fue aprobada por 9 votos. 9 votos. Necesitaban 287, que es la mitad de la Cámara, y lograron 278. Entonces, los franceses se siguen jubilando, por lo menos por ahora, a los 62 años. Los franceses se van a los 64. Ahora a los 62 años. Porque no fue aprobada. Sí fue aprobada. Ah, no te había entendido entonces. La moción, vamos de nuevo, porque capaz que si Toby no me entendió, el oyente seguro no me entendió. ¿Qué pasó con la moción de censura entonces? La moción de censura era, se pronunciaban los parlamentarios para volver para atrás en el decreto. Le faltó 9 votos para que se llegue. Ah, entonces fue una victoria para Macron, fue una victoria para el Ejecutivo. Macron. Ahí va, ahora sí, vamos. Ahí Toby. estamos. Seguime, Pero igual seguime. esta tensión en Francia, ahora Sí. te sigo, Ujú. muestra una cámara partida, digamos. Y un poco apoyo. No lo deja muy bien parado a Macron, que por 9 votos. Por eso te digo, yendo al sistema de Francia, que es tan particular como un semipresidencialismo, Ajá. tener a la Cámara en contra, sobre todo a la Asamblea Nacional, no es algo positivo, no es algo bueno, no es algo que uno diga me va a permitir seguir gobernando, porque tiene la herramienta Ujú. de poner un primer ministro de su Afín. propio lado. Y ahí pierde un poco de poder la figura presidencial. Cosa que no sucede hace mucho tiempo por un artilugio que se hizo de poner las dos elecciones juntas, pero es una posibilidad si hay tanta tensión. En recontra, y además lo deja bastante mal parado, porque no solamente tenés al Parlamento en contra, sino, como se ve en la foto, tenés a la calle en contra. ¿Qué pasó con los sindicatos? ¿Qué pasó con las personas que salieron a movilizarse? Se dio ola tras ola de protestas masivas, donde se cortaron calles, se quemaron cosas, como vemos que a Francia le encanta. Y además pasó algo muy interesante que se dio, ahí también Agus tiene una foto que nos demuestra visualmente lo que pasó. Hicieron paro los recolectores de basura. O sea que París estaba llena de bolsas de basura. 12 toneladas de basura, de bolsas de basura. Con la cuestión difícil que tiene Francia de la plaga de ratas que tiene. Por algo Ratatouille, ¿no? Bueno, por algo Ratatouille, 12 toneladas. Imagínense lo que sería que mañana Buenos Aires esté bajo 12 toneladas de basura. Ahí se ve, creo que en la foto, si no la ven ahora, la van a estar viendo en la brevedad. La Torre Eiffel de fondo, todo Y muy es muy, lindo. muy ilustrativa. Sí, Sí. todo así, música hermoso, 12 toneladas de basura. 12 toneladas de basura es una cuestión a tratar. Y el argumento es que si el 49.3 no los deja, les tapa la boca como se veía a las chicas esas de la foto, la respuesta es la calle, la respuesta es salir. Si los políticos no se van a poder pronunciar en el Parlamento, alguien los tiene que escuchar. Entonces hacen veremos ahora que no dio efecto positivo, al menos para lo que quería la gente, la moción de censura, qué sucede en las próximas semanas. Pero bueno, siendo las 8:53, ¡Fua! Cha, 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 cha. voy a agarrar y voy a aprovechar que estamos en París, nos tomamos el Eurostar, nos vamos para Londres. Y Sí. Male, hay Usamos algo el Canal de la Mancha. con esto, con el teléfono, con TikTok. Sí. ¿Qué es lo que está pasando en ¿Qué Inglaterra, cosa, en Reino Unido? del bien TikTok?
pero... Cosa del bien, o sea, o es del mal. medio una adicción. Dicen sí, que tiene un bueno. poder adictivo muy fuerte. De hecho, los niños de 18 años, si uno se pone en TikTok como un menor de 18 años, tiene una restricción de 60 minutos al día. Y Ninguno de los tres lo pasa, me parece. 60 minutos al día de TikTok. Y hay gente que hay reportes de, al menos, por lo menos, es tan adictivo como el tabaco. Mira. Según un estudio de Massachusetts. No, mentira. Según un estudio de los Estados Unidos, es Zaraza. tan adictivo como... No. Es tan adictivo como el tabaco. Bueno, en Inglaterra no estaban preocupados por la adicción de TikTok, sino que estaban preocupados por otro aspecto de TikTok, que es la cuestión de a dónde van todos esos datos, millones y millones y millones de datos que Algoritmos. Sí, que junta TikTok, que es la red social con el mejor algoritmo que Déjame existe. adivinar. A Al ver, gobierno chino. al gobierno chino. Bueno, TikTok es una aplicación china. Claro. Y Instagram intentó seguirle el rastro con alguna Con función los parecida reels, y todo, O sea, vos pero me no estás fue tan diciendo exitoso. Que Trump, que lo tratamos de loco, Sí. no estaba tan loco. No sé si estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en Inglaterra y Gales, Escocia todavía no se pronunció, se prohibió el uso de TikTok en los teléfonos De altos funcionarios. de altos funcionarios, pero los teléfonos que son gubernamentales, no en sus teléfonos privados. Ok. Entonces, no Y- pueden acceder Y como... entiendo que Estados Unidos aparte pide que se desprendan de la empresa matriz. Sí, O sea que O sea que hay una cuestión de se sospecha. terminó TikTok. Veremos si fundamentada o no. Bueno, Trump no había bloqueado TikTok en su momento en Para la los pandemia. funcionarios Sí. del Eh, FBI. Entonces, bueno, en Estados Unidos ya pasó, en muchos países de la Unión Europea también ha pasado y ahora lo siguen Inglaterra y Gales en el camino de, por un lado, concientizar de un uso más seguro de los datos en TikTok y además el gobierno teme que el gobierno chino pueda acceder a datos confidenciales de los teléfonos oficiales de sus funcionarios. miren cómo se va invirtiendo la cosa que Facebook, todo lo que tiene que ver con el grupo Meta, Ujú. hoy está altamente vigilado, si no prohibido, en regiones de Asia, Sí. como ser China, que no pueden utilizar WhatsApp, por ejemplo. Ujú. Y ahora se está dando esto en Occidente. Y entra en contradicción todo lo que tiene que ver con la libertad y toda la cuestión de libertad de acción y Estaban todas muy muchas preocupados cosas. también por las cuestiones de campañas políticas, porque TikTok es una forma que utilizan los funcionarios para informar de lo que están haciendo a los grupos sociales y a los grupos etarios más jóvenes también. Así que no solamente tenemos que hablar, cuando hablamos de este tipo de política, de armas, sino también tenemos que hablar de aplicaciones en De este mundo estas tan armas. nuevo. Pero ya yendo al último punto y ya llegando a... ¿Dónde nos lleva el faltando avión de 4 teléfono minutos, rojo hoy? Nos trae de nuevo acá a Luis Peña y Avenida Belgrano, a Argentina. Pero también nos podemos ir a Ecuador, porque la perlita de la semana es un conflicto entre Argentina y Ecuador, inexplicablemente. compramos un conflicto. Un triángulo entre tres países, Argentina, Ecuador y Venezuela. Venezuela y Argentina, una estrecha relación entre los gobiernos. Y una Duarte en el medio. Y una Duarte en el medio. Pero no es Eva Duarte. No. Sino que estamos hablando de una ex ministra del gobierno de Correa, Ujú. cuyo apellido es Duarte. María de Los Ángeles. si no me María de Los equivoco. Ángeles Duarte, que pide permiso para retirarse del Estado de Ecuador, es denegado ese permiso Por y causa de corrupción. por causas de corrupción, porque está bajo un proceso judicial. Ahora que está el presidente, como es Lazo, Ujú. en el gobierno ecuatoriano, ¿no es así? Claro, un presidente de derecha. Presidente de derecha en contraposición a la ex gobierno de Correa. Y aparece mágicamente en Venezuela, Caracas. Pero no aparece en cualquier lugar, sino que se pudieron corroborar informaciones de que estuvo bastante cercano a lo que es la embajada argentina En Caracas. en Caracas. Y que había si se quiere, un plan, o si había unas intenciones para hacer un poco más tranquilo en la terminología, de que de Duarte viniera a la República Argentina. Uah. Por lo tanto, Ecuador, ¿qué decidió? Retirar al embajador argentino de Ecuador, o sea, de Quito a Buenos Aires sin escalas. Hizo un Le dijeron un vuelo al directo. embajador Nos Fuchs. faltó decir igual que la señora Duarte, ex ministra, estaba asilada en el domicilio de la residencia del embajador argentino, Ariel Fuchs. Por eso, entonces ahí podemos encontrar Se cierta sospecha tensión. que no solamente le dimos asilo, sino que también la dejamos, le facilitamos su escape, podemos decirlo al menos, a Caracas. Pero Alberto y Cafiero y compañía no se iban a quedar de brazos cruzados. ¿Y qué pasó en las últimas horas?
Chao al embajador de Ecuador. Ya no hay embajador de Ecuador. Reciprocidad. Entonces hay una Ese cuestión vuelo, ahí. para no gastar ese vuelo que había venido de Quito, Claro. hicieron Quito-Venezuela para ser ecológicos. Exactamente. Hicieron Buenos Aires-Quito de nuevo. Ok. Lo subieron al embajador ecuatoriano de nuevo, Sí. de vuelta a Quito, y ahora vamos a tener que estar atentos a cómo sigue la relación diplomática entre Argentina y Ecuador, países que nunca habían presentado ningún tipo de disputas. Lo seguro igual es que las relaciones diplomáticas no se van a romper del todo. Continúen, No. por supuesto, y es a lo que alentamos y promovemos desde este pequeño espacio. Aparte de Pero- hacer siempre, como dijo el embajador Ariel Fuchs, que uno puede, digamos, estar de acuerdo o no, es un último recurso, lo que estamos viendo, ¿no? La expulsión Pero de siempre se embajadores. puede retomar el camino del diálogo y entendemos que es una cuestión anecdótica que va a pasar, pero hay que estar atento a que también la conformación política e ideológica en la región tiene su impacto, digamos, en lo que tiene que ver En con las con la relación bilateral y multilateral de América Latina. Entonces, bueno, una perlita de la semana. Ey, Argentina protagonizó ojo. algún que otro episodio en la política internacional, nos podemos quedar con eso, pero siendo las 21 horas de este 20 de marzo, última tarde, última noche ya de verano, les agradecemos por haber estado del otro lado. Nos estaremos viendo la próxima acá en Teléfono Rojo. Ya terminamos este cuarto programa y sumate para el quinto, así que nos podés seguir en las redes sociales nuestras, @Teléfono Rojo Podcast en Instagram, y en las redes de la radio, en Instagram y Twitter, @Radio Blas, o nos podés escribir al 11 57 81 81 43. Así que muchas gracias, hasta la próxima y nos reencontramos el próximo lunes. Esto fue Teléfono Rojo. Gracias.